amado Dios. Por siempre a ti la gloria, Cristo. Gracias, Señor, bendito es tu nombre, Padre. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, por tu presencia. Gracias, Dios. Gracias, gloria al Señor. Bien, Dios les bendice en esta tarde. Saluda a la persona que está a tu lado. Dile qué bueno que estás aquí. Eres una persona especial. Dile gracias por tomar este tiempo. A ver, yo veo que muchos no se mueven de su lugar. A ver, sal de tu lugar y saluda a alguien más. Sí, muy bien, así. Saluden a alguien más, por favor, ¿sí? Regálenle una sonrisa. La palabra dice que la sonrisa hermosea el rostro. ¿Cuántos quieren ser hermosos? Somos hermosos, ¿sí? Bien. Ok, gracias por ser obedientes. Bien, en esta hora vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Hechos, su capítulo 4. Vamos a leer capítulo 8, del verso 4 al verso 8. Hechos 8, del verso 4 al verso 8, ¿sí? Nos ponemos sobre nuestros pies y leemos todos con voz fuerte, ¿sí? Y con todo el pulmón. Vamos a leer, dice así la palabra de Dios. 1, 2, 3. Pero los que fueron esparcidos anunciando el evangelio, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque muchos que tenían espíritus inmundos salían de voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Gracias, Señor. Declaramos que tu palabra cae en buena tierra. Bien, pueden tomar su lugar en esta tarde y vamos a ver un tema. El evangelio activa poder. ¿Cuál es el tema? Bien, y vamos a pensar en este momento en algún platillo, hermanos, que a ustedes les guste. Ustedes piensen en algún platillo, ¿sí? Que les guste. Cuando estamos frente a ese platillo, ese postre o esa golosina, híjole, lo disfrutamos. ¿Cuánto disfrutan lo que les gusta? A ver, levanten la mano. Ay, qué rico, ¿verdad? Bueno, entonces queremos que no se acabe a veces. ¿Por qué? Porque a veces son cosas que a lo mejor son caras y no las comemos todos los días. Entonces comemos y lo saboreamos y lo disfrutamos, ¿sí? Bueno, entonces, así como disfrutamos cosas que nos gustan, la palabra de Dios dice que Jesús vino para que nosotros pudiéramos hablar de él. ¿Cuál fue la orden que dio Jesús? ¿Quién recuerda? Sin miedo. A ver, ¿qué cosa era? A ver, hermanos, ¿cuál fue la orden que dio Jesús? Sí, ser discípulos. Sí. Bien, entonces, así como nosotros disfrutamos lo que nos gusta, saben que cuando nosotros hacemos esto, hay alguien que disfruta, ¿sí? Lo que nosotros hacemos, porque a él eso le gusta, a Dios le gusta que nosotros compartamos a otros, que nosotros vayamos y hagamos otros discípulos. ¿Cuántos les gustaría agradar y hacer la voluntad de Dios? Levanten la mano. Bueno, entonces la palabra de Dios es clara, ¿sí? Que la orden que nos dio Jesús es ir y hacer discípulos, ¿sí? Así como nosotros disfrutamos los alimentos, disfrutamos lo que nos gusta, así también es importante que nosotros disfrutemos al hablar a otros de Cristo. A ver, levanta tu mano si tú alguna vez le has compartido a alguien de Cristo. Levanta tu mano, sin pena. Ok, muy bien. ¿Y cómo se han sentido? A ver, alguien que me diga qué experiencia ha tenido. Ajá. Ok, sí, es cierto. Todos la primera vez sentimos nervios, ¿sí?
Y ¿qué va a decir? ¿Qué va a pensar? Alguien me dijo, ¿sabes qué? Cuando tú hables de Jesús, tú nada más debes de hablar lo que Él ha hecho contigo. ¿Cuántos han recibido favores de Dios? ¿Sí? Entonces, eso es lo único que tenemos que decir, lo que Dios ha hecho con nosotros. Y sí, Dan, al principio, ¿verdad? Se nos dificulta. Pero cuando nosotros lo empezamos a hacer, se vuelve algo gratificante. Y como dice Andy, da. A ver, ¿quién más dice algo? La experiencia. Aparte de Andy. ¿Así, hermana? Exacto, sí, entonces hay veces lo que dice la hermana, a veces que nos van a escuchar, hay veces que no, pero la palabra de Dios nos dice que hablemos a tiempo y fuera de tiempo, que insistamos, aunque la gente no quiera escuchar, bueno, la dejamos un momento, pero vamos a pedir a Dios que Él empiece a obrar en el corazón, en la vida de esas personas. ¿Por qué? Porque si nosotros no hablamos a esas personas, esas vidas corren peligro, ¿sí? Y si nosotros las amamos, imagínense que esas personas se mueran sin conocer a Cristo. Jamás en la vida las vamos a volver a ver. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos dé ese valor, que nos dé esa decisión para hablar a otros de Cristo. ¿Sí? Cuando nosotros lo hacemos, dijimos que es algo gratificante, es algo que nos pone contentos, que nos pone muy, muy felices. ¿Quiénes han sentido eso? ¿Sí? Se siente algo muy, muy bonito el compartir. Cuando nosotros hablamos a alguien de Cristo, algo se activa dentro de nuestro corazón, ¿sí? O sea, como que algo nos dice, ya ves, tú puedes, porque a veces no lo hacemos porque, ay, yo no voy a poder, y si no sé qué le voy a decir y qué hago, sí, pero cuando nosotros lo empezamos a practicar, Dios nos da la valentía y Dios nos da la gracia, ¿y qué creen? Yo creo que todos han tenido la experiencia que a veces hasta nos sorprendemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él pone palabras, Dios pone palabras en nuestra boca. Palabras que a veces nosotros ya habíamos leído o no, pero no imaginábamos y ni habíamos pensado. Pero Dios en ese momento nos pone la palabra y nosotros empezamos a ver cómo personas empiezan a abrir su corazón, cómo personas a veces empiezan a llorar porque esa palabra empieza a penetrar. Es la palabra que estaban esperando recibir, ¿sí? Entonces, dijimos que cuando nosotros logramos hablar a alguien, es algo gratificante, algo grandioso, algo que nos hace sentir la persona más feliz del mundo. Un logro grandioso que nosotros alcanzamos cuando obedecemos. Bien, y nosotros vamos a ver en la iglesia primitiva, acabamos de leer unos versículos de la palabra de Dios que nos habla, que dice que ellos empezaron a pasar por una situación difícil y dice que se empezaron a distribuir, se fueron por varias partes. Dice que unos se fueron vamos a suponer que estamos aquí en este tiempo. Unos se fueron a México, otros se fueron a Guanajuato, otros se fueron a Querétaro, vamos a hablar de la República. Otros se fueron a Cancún, otros se fueron a Tijuana y así. Todo, en toda la República, ¿sí? Se distribuyeron así los hermanos. En ese tiempo había muchas ciudades, pero ahorita vamos a imaginarnos el globo terráqueo, ¿sí? Y vamos a poner nuestra mirada en la ciudad de Samaria, ¿sí? Vamos a ver lo que estaba pasando en la ciudad de Samaria por un discípulo que obedeció esa orden. ¿Cómo se llamaba ese discípulo? Acabamos de leer ahorita. Felipe, ¿sí? Dice que ese discípulo empezó a hablar y a compartir la palabra de Dios. Dice que toda la gente lo estaba escuchando atentamente, ¿sí? Y unos estaban maravillados y sorprendidos porque dice que estaban viendo y oyendo las cosas que podía hacer Felipe a través del poder de Dios.
Decíamos que cuando nosotros hablamos a otros la palabra, algo se activa dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos hablando con convicción y con firmeza, cosas grandes suceden. Y yo siempre he dicho, Dios, yo tengo un Dios grande, yo tengo un Dios poderoso, y es necesario que nosotros no callemos las maravillas de Dios. Es necesario que nosotros hablemos lo que Él ha hecho en nuestra vida. Entonces, cuando nosotros compartimos la palabra, dijimos que algo sucede. Sí, entonces aquí podemos imaginar la vida de Felipe. Dice que él empezó a hablar y dice que la gente era liberada. Dice que los enfermos sanaban, los cojos andaban, los paralíticos se levantaban, y la gloria de Dios se empezó a mover en esa ciudad de Samaria. Era algo grandioso, era algo glorioso. Me imagino que cuando alguien recibía una sanidad, él no se quedaba, no, pues ya puedo caminar. No, pues qué bueno, ¿sí? Recuerdo la historia de los 10 leprosos, ¿sí? Yo en la mañana le comentaba a los niños, sí, que estos hombres eran gente que realmente necesitaban una sanidad. ¿Por qué? Porque su cuerpo se caía la piel, olía mal, estaba muy mal esos hombres. Mas sin embargo, dice que ellos escucharon hablar de Jesús. No había cura, no hay cura para la lepra. Entonces, cuando ellos escucharon hablar de Jesús, dijeron, vamos a ir a ver si acaso. ¿Sí? Entonces, ellos lograron acercarse a donde estaba Jesús. Y cuando Jesús lo vio, dice que él soltó la palabra de sanidad. Y se fueron. Y cuando iban caminando, dice que se empezaron a ver. Y empezaron a ver que su cuerpo estaba sin olor, estaba sin dolor, estaba completamente restaurado. Eso es algo glorioso, ¿sí? Entonces, estos 10, ¿cuántos regresaron a darle las gracias a Dios? Sí, solamente uno. Hermano, cuando tú hables y declares la grandeza de Dios y Dios haga milagros, porque Él está haciendo ahorita milagros. Él está obrando. Va a haber gente que es malagradecida. Va a haber gente que no se regrese a decir gracias. Pero por eso vamos a callar. Debemos de seguir hablando de que Dios sigue obrando y haciendo cosas extraordinarias. Ahorita que se está visitando los hospitales, hemos escuchado testimonios de sanidades que Dios está obrando. Y vamos a seguir orando, ¿sí? A lo mejor algunos todavía no llegan, pero van a llegar. Declaramos. ¿Por qué? Porque vamos a pedirle a Dios que Él ponga gratitud en el corazón de estas personas. Y cuando nosotros compartimos a otros, dice que había gran gozo en esa ciudad. ¿Qué había? ¿Por qué? ¿Por qué había gozo? Nosotros cuando estamos contentos, ¿por qué nos ponemos contentos? Porque a lo mejor los chicos de la escuela sacaron 10, porque a lo mejor alguien se sacó la lotería, porque o sea, cosas así. Entonces dice que había gran gozo, no dice en una persona, dice había gran gozo en esa ciudad. ¿Por qué? Porque la gente no se quedaba callada de las cosas que recibía de Dios, ¿sí? Si alguien podía caminar, empezaba a gritar, mira, ya puedo caminar, y pues la gente se quedaba, ¿cómo? ¿Cómo lo hiciste? ¿Sí? Cuando alguien era liberado, él no se quedaba callado, él compartía. Y entonces de esa manera la gente empezó a involucrarse y empezó a recibir esa palabra. ¿Cuántos quieren que suceda algo glorioso? Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? No callar las maravillas de Dios. ¿Cuántos estamos agradecidos con Dios? ¿Sí? Entonces, ellos no se quedaban con esas sanidades. No, pues ya estoy bien. Algunos dicen, no, pues a veces como que no le quieren atribuir a Dios esa sanidad. Pero cuando nosotros somos sinceros y reconocemos que tenemos un Dios grande, realmente es a Él a quien le damos la gloria. Hay personas que pueden tener los millones, pero si tienen una enfermedad,
incurable, ¿de qué les sirve el dinero? No pueden hacer nada, no pueden comprar la sanidad. Pero cuando nosotros nos rendimos a Dios, sabemos que Él lo puede hacer. Entonces, cuando nosotros estamos conscientes de eso y compartimos, Dios obra, ¿sí? Vamos a encontrarnos con gente que a lo mejor su corazón empieza a endurecerse, pero ¿qué tenemos que hacer? Pedirle a Dios por esas personas. Señor, que esa persona pueda rendirse a ti, que pueda rendir su corazón. Quítale ese corazón de piedra y ponle un corazón de carne. ¿Cuántos queremos tener un corazón de carne? Sí, es necesario que nosotros cuando sintamos que nuestro corazón se está resistiendo y poniendo duro, nosotros debemos decirle, Señor, tú eres el único que puedes cambiar mi corazón. Ayúdame a mantenerme confesando y hablando a otros de ti, porque yo tengo un Dios grande. ¿Cuántos lo tienen? Sí. Y vamos a ver 3 cosas que necesitamos para o que debemos concientizarnos de esas 3 cosas para poder compartir a otros. De los que levantaron la mano, ¿cuántos quieren seguir compartiendo a Cristo? Sí, alabado sea el Señor. Bueno, ya no levantaron muchos. Bien. La primera cosa que necesitamos para compartir a Cristo es que pongamos realmente los ojos en Cristo. ¿Qué quiere decir? Que hayamos aceptado realmente a Cristo en nuestro corazón. ¿Cuántos ya tienen a Cristo en su corazón? Sí. Entonces, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, ya tenemos victoria. ¿Sí? Cuando nosotros vamos a Él y lo aceptamos, nuestra vida es cambiada, nuestra mente es cambiada, las cargas se van, la enfermedad se va, nuestras fuerzas son renovadas y somos vivificados a través del poder de Cristo. ¿Sí? Entonces, eso es algo maravilloso. Y una vez que nosotros hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, debemos de tener presente algo. Vamos a ver 2 Corintios 4:18. Es algo que nosotros debemos de tener presente siempre. Vamos a leer todos. ¿Qué dice? A la de 3, 1, 2, 3. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino no los escucho. A la de 3 vamos a leerlo todos juntos. Sale 1, 2, 3. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué quiere decir? Que una vez que nosotros aceptamos a Cristo, nuestra mirada se debe poner en el reino de Dios. ¿Por qué? Que la debemos de quitar de aquí. Ay, que mi casa esté hermosa, que mi carro sea del año, que todas las cosas que se ven dice que son temporales. La casa se deteriora, el carro se deteriora, tenemos un accidente y se desbarata y si por gracia de Dios vivimos, qué bueno. Y si no, hasta ahí llegamos. Entonces, todo lo que se ve dice que es temporal, ¿sí? Pero dice que las cosas que no se ven son eternas. Entonces, si nosotros ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, ¿sabemos que un día vamos a morir? Sí, porque aquí solamente somos pasajeros. Nosotros nos vemos, todo lo que se ve dice que es pasajero, todo va a pasar. Pero cuando nosotros estamos conscientes que aquí solamente estamos de paso, cuando nosotros estamos conscientes que ahora Cristo vive en nuestro corazón, ¿qué tenemos que hacer? Mantener nuestra mirada en Dios. Y decir, ¿sabes qué, Dios? Sí voy a trabajar en esta tierra porque pues tú me das la fuerza, me das la sabiduría, me das un trabajo, sí. Pero también voy a trabajar para ti, ¿sí? La Biblia dice que no hagamos tesoros en la tierra. ¿Dónde qué? La polilla y el orín corroen, ¿sí? Y donde ladrones minan y hurtan, ¿sí? Entonces, ¿dónde podemos hacer? En el reino de los cielos. Cuando tú le hablas a una persona y esa persona acepta a Jesús en su corazón, tú estás haciendo un tesoro en el cielo.
Y es algo grandioso. Cuando tú amas a esa persona, que es alguien cercano a ti, y tú la ves que ella se rinde, y ella empieza a buscar, y ella empieza a acercarse a Cristo, y empieza a crecer, y empieza a avanzar, esa persona ha realmente recibido a Jesús. Y esa persona un día vamos a estar juntos alabando a Dios, al Rey de Reyes y Señor de señores. Vamos a estar bendiciendo su nombre por la eternidad. ¿Cuántos quieren estar allá, hermanos? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros realmente ponemos nuestros ojos en Cristo, vamos a preocuparnos más de lo que está allá que de lo que está aquí. Aquí podemos tener carencias. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Podemos tener necesidades, pero la palabra de Dios también nos dice que hace rato estábamos repasando algún texto. Dice que las aflicciones del tiempo presente, dice, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, hermanos. Las cosas que nosotros pasemos son momentáneas, pasajeras, pero con Cristo tenemos cosas grandiosas, cosas eternas, porque Él ha pagado el precio por cada uno de nosotros para que disfrutemos de esas grandezas, de esas misericordias. Entonces Dios tiene cosas grandes para cada uno de nosotros. Si nosotros ya hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y nos sentimos a veces limitados, con temor para hablar a otros, lo único que tenemos que hacer es decirle: Señor, ¿sabes qué? A mí me cuesta, yo sola, yo solo no puedo, pero si tú me ayudas, yo lo voy a hacer. Y dejar, hermanos, que lo haga. Y van a ver que se van a sorprender. Algunos dicen: no, yo no puedo. ¿Cuántos dijeron alguna vez eso? Pero cuando lo hacemos, nos damos cuenta que sí. Recordemos lo que dice Filipenses 4:13. ¿Qué dice? ¿Cómo? Entonces, cuando sabemos que Dios está con nosotros, lo vamos a lograr, porque Él nos ayuda. Dice: en nuestras debilidades. ¿Sí? Mi debilidad es, pues es que yo me cuesta hablar, me pongo nervioso, yo no sé. Miren, que yo era una persona así. Si Dios no hubiera hecho algo conmigo, yo no estuviera aquí. A mí me daba pena hablar. Cuando yo hablaba, cuando yo tenía una idea, llegaba un momento en que me quedaba yo así como que de aquí para acá, pero de aquí para allá ya no quería salir. Pero cuando yo le dije: ¿sabes qué, Señor? Tú me vas a ayudar porque yo sé que tú puedes hacerlo, ¿sí? Y Dios es fiel. Cuando nosotros creemos en Él, Él obra, ¿sí? Entonces, el primer paso es poner realmente nuestra vida en las manos de Cristo y decirle: Señor, gracias por venir a mi corazón y aquí estoy. Úsame como tú quieres. ¿Cuántos le van a decir eso a Dios? ¿Sí? El segundo paso que nosotros necesitamos aplicar es el ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos ya han sido llenos del Espíritu Santo? Cuando nosotros hemos sido llenos del Espíritu Santo, realmente ya no, cuando estamos satisfechos de Él, ya no necesitamos buscar en el mundo. ¿Por qué? Porque dice que Él lo llena todo en todo. Esos vacíos, esas angustias, esas cosas que había en nuestro corazón son llenos a través de su poder y de su presencia. ¿Cuántos se han sentido gozosos y satisfechos en la presencia de Dios? Porque yo siempre he dicho: Señor, tu presencia es el lugar más hermoso que yo pudiera conocer. ¿Por qué? Porque ahí nadie te critica, nadie te señala, nadie te juzga. La presencia de Dios es una presencia gloriosa, donde su amor te abraza, donde te hace sentir especial, donde te hace sentir única, donde eres único en la presencia de Dios. Eso es algo glorioso. Entonces, cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, Dios empieza a obrar. Y yo le decía a alguien, podemos imaginar la botella, sí, la vez pasada les comentaba, ¿sí?
para que nosotros compartamos a otro, necesitamos derramar esa agua. ¿Por qué? Porque esa agua es la que nosotros vamos a hacer que ese río corra, que ese río alcance a otras personas. Cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo con nosotros, eso es lo que nos va a dar poder. Por eso Felipe podía hacer cosas extraordinarias, milagros, sanidades, liberación. ¿Por qué? Porque Felipe estaba lleno del Espíritu Santo y nosotros no necesitamos nada más. El mismo Dios de Felipe es el mismo Dios que tenemos. Ese es el que está con nosotros. Dice que Él se quedó con nosotros, dice, todos los días hasta el fin del mundo. Cristo viene pronto, ¿sí? ¿Cuántos queremos estar listos? ¿Sí? Bien, vamos a ver Hechos, capítulo 13, el verso 2 al verso 4. ¿Sí? Una vez que ya el Espíritu está con nosotros, tenemos que aprender a escuchar, pero también a obedecer. ¿Cuántos queremos ser obedientes? ¿Sí? Hechos capítulo 13, el verso 2 al verso 4. Leemos, dice así la palabra de Dios, todos unidos, 1, 2, 3. Ministrando esos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, ayunando y orando, les impusieron las manos y los despidieron. 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces dice que está hablando aquí de Saulo y de Bernabé. Dice que ellos que estaban ayunando y orando, ¿sí? Y cuando estaban ayunando y orando, dice que el Espíritu Santo les habló. ¿Y qué les dijo? Apartadme a Bernabé y a Saulo. Si Dios los había apartado porque les tenía una tarea. ¿Qué les dijo? Dice, van a ser enviados, ¿sí? Para hablar la palabra. Y dice que ellos no nada más dijeron, sí, vamos a ir. Él dice que inmediatamente ellos bajaron, me imagino que era una ciudad alta donde estaban, dice que descendieron y se fueron a la ciudad de Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Entonces, ellos estaban dispuestos. Hermanos, nosotros como discípulos debemos estar diligentes a la voz de Dios. Lo que Dios nos diga, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres? Sí, Señor, aquí estoy. ¿Por qué? Porque a veces hay personas que solamente la vamos a encontrar una vez. Y Dios nos pone en nuestro corazón a hablarles. Hace unos días yo tomé un taxi y hablaba yo con el chofer y le decía que si él asistía a alguna iglesia y me dice, bueno, pues sí, voy cada 8 días. Digo, ok, y ya recibió usted en su corazón a Jesús y ya me empezó a platicar que pues sí le gusta y que todo. Digo, pues entonces que él todos los días que se levanta le da gracias a Dios porque pues es peligroso el volante, ¿no? Pone su vida en sus manos. Le digo, bueno, pues lo único que le falta es invitar a Jesús a su corazón, ¿sí? Y Dios ya está con usted si usted le pide, pero ahora no solamente debemos ser creación, debemos ser hijos, ¿sí? Entonces, este varón pues se puso muy contento y me dijo, pues muchas gracias, yo lo voy a hacer, yo voy a seguir pidiéndole a Dios, yo voy a seguir permitiendo que él, voy a buscar un lugar donde pueda congregarme, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros hablemos de Cristo. Lo que decíamos, va a haber gente que nos diga sí, sí quiero. Entonces, la gente que nos diga que no, vamos a orar. Señor, esa oportunidad que han tenido, permite que no la pierdan, ¿sí? Que alguien más les hable y que puedan decir sí, aquí está mi vida. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos empodera, nos capacita y nos envía para hablar a otros. Entonces, hermano, si Dios te pone que tú le hables a alguien, debemos de ser obedientes. Porque si no lo hacemos, un día vamos a estar ante su presencia y vamos a dar cuenta. Dice, de lo que hayamos hecho, sea bueno
o sea malo, ¿sí? ¿Cuántos quieren entregar buenas cuentas? Todos queremos entregar buenas cuentas. Bien. Y la tercera, que el tercer punto que nosotros tenemos que considerar para hablar a otros de Cristo es la gratitud. ¿A cuántos les gusta ser agradecidos? ¿Sí? Bueno, es muy bonito, ¿verdad? Que cuando nosotros estamos pasando por una situación, alguien venga y nos ayude. Entonces, cuando esa persona viene y nos ayuda, a nosotros nunca se nos olvida. ¿Por qué? Porque realmente lo necesitábamos, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo así pequeño, vamos a suponer, ¿sí? Que estamos pasando por alguna necesidad económica. Llega alguien y bueno, Dios le pone y deja 50 pesos. Entonces, a lo mejor te hacían falta tortillas o a lo mejor algo así pequeño, pero para ti fue algo que, wow, Señor, gracias porque usaste a esa persona y le demuestras gratitud. Y a lo mejor para ella, pues como estaba bendecida, ¿verdad? Pues fue algo insignificante. Pero para la persona que lo recibió es algo así como que, Señor, gracias. Y ya no sabe uno cómo agradecerle a esa persona esa bendición, ¿sí? Que nos da. Entonces, cuando nosotros mostramos agradecimiento a Dios, puse un ejemplo sencillo, hermanos. Yo creo que si nosotros analizamos lo que Jesús hizo por nosotros, no fue algo sencillo, fue algo glorioso. Dio su vida por cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros estábamos destinados a la muerte. Cada uno de nosotros estábamos destinados a ir al fuego eterno. Pero a través de la muerte de Jesús, nosotros ahora podemos tener vida eterna. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si nosotros realmente hemos creído en ese sacrificio, hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, solamente mostrarle gratitud. Será algo difícil, será algo complicado el ir y hablar a otros de Cristo, lo que Dios ha hecho en nosotros. Será algo difícil. Yo veo el agradecimiento que hay en la vida de Ray. ¿Por qué? Porque Dios lo sanó de ese cáncer. Sí, entonces en él hay ese deseo que otra gente vea, que otra gente sepa que Dios le puede sanar, que Dios le puede ayudar y que no está sola, que no está solo. Es necesario que compartamos, hermanos, las cosas que el Altísimo Dios ha hecho con cada uno de nosotros, porque Él está aquí para ayudarnos, Él está aquí para restaurarnos, Él está aquí para fortalecernos. Y es importante que si nosotros sentimos que esa gratitud se está esfumando, ir delante de su presencia y decirle: Señor, perdóname por ignorar ese amor, perdóname por ignorar ese sacrificio. Yo necesito demostrarte esa gratitud, yo necesito demostrarte ese amor. Vamos a ver lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:18. Gracias, Señor, sí, Dios, gracias. Sí, es un texto muy conocido. Dice ese texto: dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y si aquí hay hombres y mujeres agradecidos, tenemos que pedirle a Dios. Si hemos olvidado ese amor, si hemos olvidado ese sacrificio, en esta tarde debemos de venir ante la presencia de Dios y decirle: Dios, perdóname por pasar por alto ese grande amor, ese grande cuidado que tú me estás demostrando, Señor. Perdóname por dejar de lado esa misericordia que tú me has mostrado. Cuando nosotros reconocemos ese grande sacrificio, es algo maravilloso. Y yo le comentaba a alguien, bueno, a las hermanas, primero a alguien y ahorita a las hermanas, que estábamos repasando un texto, el versículo 11 de Romanos 8. ¿Quién me lo dice, hermanas? Una valiente, nada más una. Sí, Romanos 8, verso 11. Vamos a leerlo. Ese texto no se cabina, pero a ver, vamos a buscarlo. Es un texto
maravilloso, extraordinario, lo hemos leído muchas veces, y cuando a veces no captamos el poder de esa palabra, ¿sí? A ver, lo leemos todos juntos, 1, 2, 3. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará que mora en vosotros. ¿Ves? Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. La última vez. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Ya lo leímos, hermanos, 3 veces. Pero a veces no entendemos la esencia o la profundidad de esa palabra. El mismo poder, el mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos, es el mismo espíritu que va a levantarnos un día, porque Él está con nosotros y es el que nos da el poder y es el que nos da la fuerza, la gracia para compartir a otros de Cristo. Tenemos un Dios grande, un Dios sublime que está con nosotros. Por eso es necesario, hermanos, que no callemos las maravillas que Dios ha hecho con nosotros. Si estamos aquí es por su gracia, si estamos aquí es por su misericordia. Es necesario que nosotros, solamente basta que nos acerquemos ante Él y le rindamos nuestra vida y le rindamos nuestro corazón. Es necesario que nosotros le digamos, como le dijo Isaías: heme aquí, envíame a mí. Aquí estoy, hermanos. Si queremos nosotros mantenernos vivos, mantenernos activos, es necesario que nosotros hablemos a otros de Cristo. Es necesario que no callemos. Es necesario que compartamos las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Él ha sido y será nuestra fortaleza. Él ha sido y será nuestro refugio. Entonces, hermanos, si nosotros queremos que algo se active en nosotros, ¿sabes qué? Al enemigo le gusta que estés ahí quietecito, calladito. ¿Soy cristiano? Sí, soy cristiano. A él le preocupa cuando te levantas de tu banca, cuando tú te levantas de tu asiento y cuando ves alguna necesidad. Y tú dices: a esta mujer, a este varón, yo le voy a decir que hay una respuesta, que hay una solución para su problema, que él no está solo, que ella no está sola, que Dios está con él y que él va a ver una respuesta y que él va a tener sanidad y que él va a tener libertad y que Dios está aquí para seguir obrando milagros. El Dios de Felipe es el mismo que nosotros tenemos. El Dios de Pedro es el mismo que nosotros tenemos. Solo basta con creer, hermanos. Solo basta con decir: Señor, aquí estoy. Yo sé que tú eres real. Yo sé que tú me has llamado con un propósito. Yo no estoy aquí solamente para ocupar un lugar. Yo no estoy aquí solamente para que me vean. Yo estoy aquí por tu gracia y por tu misericordia. ¿Cuántos están, hemos dicho, en algún hospital? ¿Cuántos están que no se pueden mover en una cama? ¿Cuántos están pasando cosas difíciles? Mas sin embargo, Dios en su gracia nos concede estar en su casa. Yo creo que eso es algo grandioso, hermanos. El hecho de que nosotros podamos movernos es un motivo por el cual nosotros debemos manifestar gratitud a Dios y compartir a otros el amor y la misericordia de Dios. Y si en nuestra vida ha habido falta de gratitud a Dios,
si hemos ignorado el sacrificio, hermanos, si nosotros hemos dejado de lado ese cuidado, ese favor y ese amor que Dios nos ha dado, es necesario que vengamos ante su presencia. Si hemos ignorado que Él ha estado con nosotros, de cuántos peligros nos ha librado, no lo sabemos, pero Él ha sido bueno, Él ha sido fiel y debemos de ser agradecidos. Es importante que en esta tarde nosotros nos pongamos a cuenta con Dios, hermanos. No sabemos si a lo mejor esta es la última noche para algunos. No sabemos, hermanos. Solamente Dios sabe. Nosotros hacemos planes, lo que decíamos. Sí, porque nos basamos en las cosas temporales. Hacemos planes, pero nuestros planes deben de estar, sí, en las cosas temporales, porque necesitamos trabajar. Pero nuestra meta debe ser en las cosas eternas. ¿Por qué? Porque aquí solamente estamos de paso. Aquí solamente estamos un momento. Y el tiempo que estemos aquí, debemos de pedirle a Dios que nos ayude a poder ser influencia de bien para otros. ¿Cuántos quieren ser influencia de bien para otros, hermanos? Entonces debemos decir, Señor, que la gente recuerde cuando me recuerde, que la gente se acuerde que yo siempre hablaba de un Dios grande y no solamente lo hablaba, sino que manifestaba tu gloria, Señor, porque tú usabas mi vida para que otros fueran alcanzados. Es importante que nosotros, si hemos estado dejando de lado el compartir a otros, en esta tarde le digamos, Señor, perdónanos. Perdónanos por esa falta de gratitud, por esa falta de valoración a ese sacrificio tan perfecto y tan grandioso que hiciste en mi favor. Es importante que le digamos, Señor, perdóname. Yo necesito demostrarte mi gratitud. Yo necesito que tú veas. Y yo creo que cada podemos ver, pero nuestro corazón, Dios, es el único que lo está viendo, hermanos. Anhelo con todo mi corazón que en cada uno de ustedes haya esa gratitud que nos lleve a compartir a otros de Cristo. Les voy a invitar a que se pongan sobre sus pies y vamos a ponernos a cuentas con Dios. Vamos a decirle, Señor, perdóname si he sido indiferente. Perdóname si no he escuchado tu voz cuando tú me has motivado o me has inspirado a hablar a otras personas. Dile, Señor, perdóname si he sido una persona que no te ha agradecido. Perdóname. Dile, Señor, aquí estoy. Necesito que tú seas mi guía. Dile, aquí estoy, Señor. Aquí está mi vida. Aquí está mi corazón. Señor, perdóname. Perdóname por ignorar tu voz muchas veces, Espíritu Santo. Dile, aquí estoy. Perdóname, Espíritu Santo, por ignorarte. Perdóname por dejar de buscarte. Aquí está mi vida, Señor. Tu presencia es el mejor lugar que yo pudiera encontrar en esta tierra, Señor. Tu presencia es el único lugar donde yo puedo sentirme pleno, donde yo puedo sentirme seguro, donde yo me puedo sentir fortalecida, fortalecido. Dile, aquí estoy, Señor. Sí, amado Dios, ayúdame a valorar ese amor, ese sacrificio, Dios eterno, que ese poder, sí, Dios, que actuó en ti para levantarte, amado Jesús, de entre los muertos, es el mismo que habita en mi vida, es el mismo que habita en mi corazón, Señor. Aquí estoy, Padre. Perdóname, Señor, en mi falta de gratitud. Yo quiero ser una mujer valiente.